Buenos días, sus señorías. Vamos a iniciar hoy una serie de vídeos sobre el aspecto en gambas. Sobre gambas, ya sabéis, nos presenta según los temas de la librería gráfica de nuestro escritorio, nos presenta sus ventanas, los colores, por ejemplo, esto es lo que tengo yo puesto, los iconos, etcétera, que tenga el sistema operativo por defecto. Pero prácticamente todos los controles que usamos tienen la posibilidad de cambiar el color de fondo y la posibilidad de cambiar el color. A este le ponemos el color de las letras y de los dibujos de lo que haya. Si aquí ponemos una etiqueta y le decimos que de foreground, que es como lo llama, queremos negro, pues vale, pues ahí no lo cambia y ejecutando esto pues tenemos distintos aspectos. Sin embargo, el manejo de todo esto no siempre es muy afortunado y es un coñazo, perdón, el tener que estar en todos los programas que hagamos, cambiando, viendo, intentando mejorar o manejar, etcétera. Lo que vamos a hacer os lo voy a enseñar al final del todo. A ver, esto sí no quería enseñarlo ya, pero os lo enseño. Lo que vamos a hacer es, aquí tenéis una serie de controles, unos son estándares y otros no, y aquí tenéis el control tema. A este control le decís qué conjunto de... Eso luego se verá en su día. Y si es visible o no el tema, si le decimos que no, que visible false, no cambia nada. Pulsamos esto y tenéis controles normales, vistos y demás. Pero si decimos que el tema light sí es visible, entonces se adopta toda una serie de colores, de fondos de ventanas, de cabeceras de páginas, de las cabeceras es otra cosa, pero las cabeceras, como veis, tenéis aquí botoncitos que os hacen cosas o imágenes de logotipos o lo que queráis. Es decir, vamos a manejar todo este aspecto e iremos viendo paso a paso cómo se hace todo esto que veis aquí, que es divertido y está muy bien. Mientras eso llegaremos a ello, vamos a empezar por el control que no hace mucho desarrollé. Veréis, vimos, yo no lo sabía porque es un control el label, la etiqueta, bastante tonto, siempre lo ha sido, es un texto que ponemos en la pantalla, le podemos poner un border, por ejemplo, plano, es el borde y se nos queda así, sin más. Lo uso o lo usamos sobre todo cuando tienes aquí un campo de texto y puedes, para los formularios donde vamos a rellenar datos y demás, también como cabeceras de páginas y cosas así. Pero resulta que esto yo no me había percatado de ello, que tenemos, si el borde es plano, tenemos la capacidad de meterle los bordes redondeados. Vamos a ponerle 8, por ejemplo, y veréis cómo queda mucho más bonito con los bordes redondeados. Cuando me enteré de eso en los foros de Gambas eh, lo que se me ocurrió antes de preguntar mi dirección, me enteré en un foro y lo que hice fue coger el código del label que está disponible. Ya sabéis que Gambas está escrito en Gambas, entonces me bajé el código del label y empecé a quitar todo lo relativo al contenido, o sea, a la etiqueta en sí, para manejar solo el borde ese redondeable. Después se me ocurrió que a lo mejor estaba reinventando la rueda, pregunté y efectivamente el compañero Harpo en el foro de Gambas ya había desarrollado un control que hacía eso. Este que tenéis aquí lo había llamado, el nombre no lo he puesto yo, Round Panel, y lo que hace es aprovechar esa historia del label para usarlo en un panel. Aquí lo tenéis. Como es una clase exportada, aquí lo tenéis, export, entonces basta con compilar y crear un icono. El icono también es de Harpo, no es mío.
y ya lo tenéis como un control más añadido a la colección de controles que ofrece Gambas. Si damos el ROM panel, bien, de entrada es como un panel y disponemos de la propiedad radius. Esta propiedad, si le damos un valor, vamos a darle 10 por poner algo, veis, aparece ya redondeado. La gracia de que sea un panel es que le podemos poner dentro lo que queramos. Y de eso vamos a ver hoy. Con esto, bien, ya podemos dar, si a esto le damos el colorín que más nos guste, el background, por ejemplo, ya a la hora de ejecutar tenéis un panelcillo muy bonito que destaca y que es distinto de lo que estamos acostumbrados. Lo que aquí incluyésemos, pues aparecería sobre ese fondo y sobre y con ese marco. También permite el ampliar a ver, que lo pille, ampliar el color del borde. Si le decimos que lo queremos en azul, pues será azul. Y podemos cambiar también el ancho del borde, no solo el color. Si le damos un ancho de 5 y ejecutamos, tenemos nuestro color azul con 5 píxeles de ancho y los bordes redondeados a 10 con el color de fondo que le hemos dicho. Bien, esto nos permite ya juguetear un poco con los controles, con los paneles que contenga el panel. Esto así visto a mí no me dice mucho, sin más. No es... Lo dejamos como está en su manera ahí y ejecutando. Aquí lo tenemos de nuevo, el normal. La gracia está en que podemos, usando este control, podemos redondear casi cualquier cosa. Por ejemplo, cogemos un textarea, queremos escribir, lo he metido dentro, sí, lo metemos dentro, al panel le decimos que un arrangement de fill para que el textarea se rellene entero y al textarea le decimos que se expanda para rellenar el panel. Si ejecutamos, ¿ves? Tenemos este relleno y ocupa todo el panel. Esto de que por aquí deje un trocito y por aquí ninguno, luego os lo explico. Si a este control, bueno, una cosa, como veis, el problema es que tiene dos bordes. Tiene el borde del textarea y el borde del panel. ¿Cómo solucionamos ese tema? Pues al textarea le decimos que sea transparente con esto y le decimos que no tenga borde. Y con esto, al ejecutar, tenemos un textarea con el borde redondeado. Si lo rellenamos del todo, bueno, en este caso no sé, no lo hemos puesto, pero se lo ponemos, que el wrap para que corte las líneas sea auténtico y que las barras de desplazamiento, las scroll bar, sean las que necesite. Pulsamos y ya lo tenemos. Si esto ahora, a ver, control fin, control C, rellenamos, aparecerán las barras de desplazamiento dentro de un control redondeado muy bonito. Si cambiamos el tamaño de este control, el texto se ajustará y demás como cualquier control variable. ¿Veis? Aquí hemos jugado un poquito con ROM panel. Al hacer este transparente, si cambiamos el color del fondo del ROM panel, perdón, y le decimos que pues eso, el light background, que es más delicadito, tenemos un ROM panel, una etiqueta editable para nuestros campos de la base de datos, para lo que queráis, con las esquinas redondeadas. Si esto mismo, bueno, con un label no hace falta ponerle nada de esto, puesto que el label, si aquí le ponemos teclea texto, que sería lo normal,
teclea texto y le decimos que tiene un borde plano y vamos a ponerlo lo mismo que el otro, un borde radius de 10, lo mismo que el panel, pues ya tenéis una estética distinta en vuestro formulario. También es posible utilizar esto del ROM panel para formularios, vamos a quitar esto, para formularios donde no queremos las cabeceras queremos que sea el formulario redondeado, que tenga ese aspecto. Para ello simplemente le decimos que lo queremos transparente y al ejecutar tenemos un formulario, perdón, hay que quitar los bordes del formulario, decimos que bordes ninguno, false, y ahora al ejecutar tenéis, no se lo he dado, que el border false, ahí, ahora sí. Y tenéis un formulario que aparece aquí. Añadiríamos, como es un contenedor, como es un panel, le meteríamos no solo el text sino el botón de cerrar y tal, y ya tenéis aquí una ventana redondeada para manejar como queráis vuestras aplicaciones de una forma más bonita y más adecuada. Decir que, bueno, no decir nada más, para eso habrá otros vídeos. Espero que esto os haya gustado y que utilicéis. Os dejo abajo el enlace donde podéis descargar. A ver, que esto de hablar y teclear se me da muy mal. El enlace donde podéis descargar la clase ROM panel os lo dejo en la descripción del vídeo, y se trata, o lo podéis descargar en Gambas.es, pero bueno, se trata de que si a alguien le interesa tenga acceso a él. Y muchas gracias, sed felices, redondear ventanas y nos vemos en el próximo.